Palabra del Señor. ¿Cuántos corazones hay preparados para escuchar la voz de Dios en esta hora? Vamos a invitar a la hermana Adriana con nosotros para que el Señor siga usándola en gran manera. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo creo que si nos fuéramos ahora, pues ya habríamos culminado todo muy bien, ¿verdad? Así que yo creo que voy a ser breve porque lo que el Señor tenía preparado para nosotras esta noche, yo creo que ya nos lo ha dado. Y eso es lo lindo de la presencia del Señor. Que el Señor rompe con el orden en que nosotros hacemos las cosas y con la manera en que nosotros pensamos que funcionan mejor, pero no necesitamos a veces ni siquiera escuchar mucho la palabra. Cuando el corazón está dispuesto y la necesidad está ahí, el alma salta por su bendición. Y yo pienso que eso es lo que ha pasado en medio nuestro en esta hora. Así que gracias al Señor por poder sentir su presencia, su gracia, su sanidad. Es verdad lo que el hermano Marcos dice, hay una epidemia y no solamente ocurre aquí, hay una epidemia tremenda, sobre todo en los países desarrollados, de enfermedades emocionales, de depresión, de ansiedad, ataques de pánico y una cantidad de cosas que en realidad existen. Y pues los médicos, los psiquiatras buscan la manera de tener control sobre ellas. Pero hermanas, ¿qué cosa no podrá romper el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué cadena el Espíritu de Dios no puede romper? ¿Qué no puede sanar? Yo estoy segura que aquí más de una mujer ha sobrellevado algún momento de crisis que se ha querido convertir en depresión. Y otras tal vez lo han vivido por un largo periodo de tiempo. Al final hay una realidad, no hay medicina. Para la depresión no existe medicina. Hay medicamentos que tratan de controlar los niveles químicos del cerebro, pero obviamente no producen ningún alivio, más que estar en un estado casi como catatónico, silencioso, callado, para controlar como las emociones que suben y bajan. Nos convierten como en zombies. Pero sabes una cosa, cuando entras en la presencia del Señor, no hay enfermedad que el Señor no sane. No existe una cadena que el Señor no rompa, ni una emoción que Él no pueda curar. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios en esta noche. Aleluya. Aleluya. Oh Señor, gracias. Gracias Señor. Gracias Señor. Porque estás en medio de tu pueblo. Gracias Señor porque te complaces en bendecir a tus hijos. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a tratar de ser breves en esta noche. En el libro de los Jueces, en el capítulo 13. Vamos a leer allí el versículo 3 del capítulo 13 de los Jueces. Esta mañana hablamos a la mujer bajo la influencia del Espíritu Santo. Y esta tarde hablamos a la esposa bajo la influencia del Espíritu Santo. Y ahora hablaremos a la madre bajo la influencia del Espíritu Santo.
Tus hijos te necesitan y te esperan en casa. Y necesitan una mujer llena y rebosante del poder de Dios. Y tú lo vas a hacer en el nombre del Señor. Dice así, versículo 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Aleluya. Bendito Jesús, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por este tiempo tan especial que hemos tenido en tu presencia. Hemos podido escuchar tu voz, nos hemos regocijado en tu poder, en tu gracia, en la sanidad que proviene de ti. Gracias Señor por todo lo que estás haciendo. Gracias Señor por todo lo que seguirás haciendo en nosotros. Este momento tal vez termine, pero tu presencia es continua. Tu presencia es poderosa y va más allá de este lugar de reunión y de este momento. En el nombre de Jesús, cada una de nosotras como madres nos ponemos delante de ti y te rogamos que tu palabra sane nuestro corazón, fortalezca nuestro espíritu. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanas. Muy poco encontramos escrito sobre la esposa de Manoa, la madre de Sansón, cuyo nombre ni siquiera es mencionado en las Escrituras. Solamente se habla de ella como la mujer de Manoa, como la madre de Sansón. Sin embargo, yo pienso en esta hora que esta mujer está a la misma altura con mujeres como Sara, Ana y Elizabeth, como una madre de promesa. La esposa de Manoa era de la tribu de Dan y vivió en una época de opresión de parte de los filisteos impresionante. Ella era una mujer estéril y la esterilidad era considerada en esos tiempos como una deshonra, una maldición entre las mujeres judías. Cierto día en que ella estaba sola, se le apareció el ángel del Señor a ella y le anunció las buenas nuevas de que iba a tener un hijo, quien comenzaría la liberación de una nación que estaba siendo oprimida a mano de los filisteos. Este hijo iba a ser nazareo, por lo que ella no debía durante su embarazo comer nada inmundo, ni tomar vino, ni sidra, ni otra bebida fuerte, desde el momento en que este niño, desde el momento de su gestación hasta que este niño hubiese nacido. Su fe se manifiesta inmediatamente porque cuando el ángel apareció a ella, ella sin dudarlo creyó en su dicho. Creyó en su palabra, porque sabía en su corazón que no era un hombre ordinario el que le había dado las buenas nuevas, sino un hombre de Dios, un enviado de Dios, un ángel. Ella bien contenta se fue y buscó a su marido, repitiéndole todo lo sucedido. Y con la natural timidez de las mujeres de este tiempo, ella había evitado incluso preguntarle al varón cuál era su nombre, su identidad. Un hecho que impresionó a Manoa cuando le dijo lo que había sucedido, porque ella va donde su esposo y le dice: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Manoa, uno puede pensar que dudó un poco de este hombre extraño. Quizás, tal vez su orgullo de hombre fue herido porque su esposa y no él mismo había recibido esa visita angelical. Él estaba decidido a saber más sobre este personaje.
si fuera posible, y siendo un hombre devoto, oró para que el visitante retornara y diera las instrucciones adicionales sobre lo que estaba sucediendo. Y evidentemente allí en el capítulo de la oración de él fue contestada, pero de nuevo el ángel no apareció a él, sino a su mujer. Apareció a su esposa cuando ésta estaba sola. Así que no cabía la menor duda de que el mensaje era para ella. Pero ella, como esposa obediente, corrió a buscar a su esposo, lo trajo ante el ángel, quien reafirmó lo que anteriormente había dicho. Y Manoa fue bien insistente en la búsqueda de información, haciendo muchas preguntas, hasta las que su esposa por timidez no había hecho. O no sé si en el fondo sería esa intuición femenina o esa intuición espiritual que hacía pensar dentro de ella que no eran necesarias las preguntas, porque lo que Dios dice es, y aunque lo dudemos es, y aunque nos confunda es, y pasará. Tú tienes promesas de Dios como madre en esta noche. Ninguna nueva instrucción provino de esa entrevista que tuvieron, solamente esa reiteración de las anteriores, de lo que iba a suceder, de que iba a quedar embarazada, de que iba a ser nazareo apartado, que no bebería ni vino ni sidra. Y me pongo a pensar que tal vez cuando la esposa de Manoa estaba a solas, tal vez se concentró en sus pensamientos durante muchas horas felices, como la misma María, Madre de Jesús, quien dice la Escritura en una forma muy dulce y sabia, que guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Algunos de estos pensamientos bien pueden haber sido sobre las instrucciones de evitar el vino, la bebida fuerte, los alimentos inmundos. El hijo que nacería sería nazareo desde su concepción y por toda la vida. Esto era fuera de lo normal, por decirlo menos, ya que un hombre usualmente hacía un voto y se volvía nazareo por un periodo de tiempo determinado, pero no nacía nazareo y seguía siendo nazareo hasta el final de sus días. Solamente encontramos un hombre más en la Escritura que fue nazareo de por vida, y este fue Juan el Bautista, del que la Escritura dice: no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Algo totalmente maravilloso. Manoa aún estaba reacio a dejar que el visitante se fuera. Todavía no estaba muy convencido de que fuese un ángel. Y también, como él era un hombre hospitalario, lo presionó para que se quedara mientras le preparaba un cabrito. Pero dice la Escritura que el ángel se rehusó a comer y en cambio le sugirió que preparase un holocausto. Y Manoa aún les continuaba haciendo preguntas al ángel. ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel le respondió que su nombre era secreto. La ofrenda fue preparada bien cuidadosamente por Manoa y su esposa. Y el ángel hizo una impresionante partida, ascendiendo fuera de la vista en la llama del altar que habían encendido, hasta que desapareció. La ofrenda fue aceptada y la identidad del visitante se quedó sin saber. Así que Manoa, quien ahora por supuesto estaba convencido, junto con su esposa, dice la Escritura que reaccionaron cayendo sobre sus rostros
Y Manoa se sobrecogió de temor, convencido de que iban a morir. Pero ahora nuevamente el Espíritu de Dios que habitaba en esta sabia mujer vino otra vez en su ayuda y le dijo: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto ni la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. El libro de Números en el capítulo 6 da detalles de cómo era la separación y consagración del nazareo. Todo el tiempo de su nazareato sería santo para Jehová. Dice Números 6:8 y 6:12: y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Cuando creció Sansón, llegó a ser de muchas maneras un hombre de una separación extraordinaria. Cuánto lo cuidarían sus padres, cuánto velaría su madre por él, todo el tiempo tratando de preservar la promesa que Dios les había dado y de que Sansón cumpliera realmente con lo que el Señor les había encomendado. Era una tarea grande y Manoa y su esposa ciertamente la estaban cumpliendo y muy bien. Nunca leemos que él haya dirigido un ejército contra los filisteos. Todas sus incursiones allá en el territorio de ellos fueron en solitario. Y fue por este voto de separación que los padres de Sansón encontraron tan repugnante que él pidiera para sí una esposa filistea. Ellos sabían que él había sido escogido para la liberación de Israel de ese yugo opresor de los filisteos. Sin duda lo pensaron, lo discutieron, cómo su hijo podría casarse con una de estas mujeres y pelear al mismo tiempo contra ellos. Y también entendían el principio que está enseñado en la Escritura y más tarde resumido allá por el apóstol Pablo en 2 de Corintios, cuando dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Amén. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. Amén. Seguramente los padres de Sansón, conociendo el principio de lo que Dios les había enseñado, recayeron con él con cuestionamientos muy lógicos. ¿No hay una mujer entre las hijas de tus hermanos? Ni en todo nuestro pueblo para que vayáis tú a tomar a la mujer de los filisteos incircuncisos. Pero todavía ellos no se daban cuenta. Un secreto que yo les quiero decir. Y es que ese acto deliberado de Sansón, aunque el pobre Sansón es tan criticado, porque de cierta forma, obviamente, desobedeció al Señor y fue triste su final. Sin embargo, ese acto deliberado del Sansón, en cierta forma Dios lo permitió, porque el Señor buscaba ocasión contra los filisteos. A veces nosotros criamos nuestros hijos de la mejor manera. Les enseñamos valores, les enseñamos la palabra, les enseñamos principios, los traemos a la iglesia desde niños.
Confiamos en que el Señor tiene promesas para ellos. Pero a veces ocurre que por una u otra razón tu hijo se aparta del Señor. Tu hijo se va donde no pensabas y termina en las cosas que menos pasaron por tu mente. Y llega nuestro cuestionamiento: ¿por qué? Si yo le enseñé lo que era correcto. ¿Por qué si yo le enseñé lo que era bueno? ¿Por qué si yo le di valores? ¿Por qué si le enseñé? ¿Por qué si le mostré el camino? ¿Por qué si tu palabra dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? Yo creo que ese fue el mismo cuestionamiento que se hizo la esposa de Manoa en su momento. Cuán triste es el corazón de una madre cuando ha trabajado tan duro por un hijo y luego ese hijo le paga con dolor, con maltrato, con indiferencia, con pecado. Un tributo a los vínculos de la vida familiar se da en las propias palabras de Sansón a su esposa. Cuando ella le pidió que le revelara la respuesta a su acertijo, Sansón le responde: he aquí que ni mi padre ni mi madre, ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado. ¿Te lo he de declarar yo a ti? Sin penetrar en lo bueno o en lo malo de los secretos entre esposo y esposa, que en este momento no tienen importancia. Lo anterior muestra que no era muy usual el mantener secretos en la familia de Manoa, ¿verdad? Había una atmósfera familiar feliz, a pesar de tener la responsabilidad de cada uno de sus miembros. Hay una atmósfera de unidad, de compartir. La madre de Sansón le enseñó los caminos de Dios, porque a través de todos sus años de pruebas, dificultades y debilidades, él nunca perdió la fe en el Dios de Israel. Al Dios al cual él sabía que servía. Y fue considerado ser digno de ser mencionado por el escritor de Hebreos en la lista de los hombres fieles. La esposa de Manoa fue una mujer de fe, una mujer de una natural discreción, una esposa con sentido común, en sujeción a su esposo, pero sin miedo de censurarlo cuando él perdía la fe. Ella tenía muchas de las virtudes que Lemuel deseaba encontrar en la mujer virtuosa. Hay una de ellas que dice: el corazón de su marido está en ella confiado, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Las que tienen hijos pequeños en esta noche, cuando nosotros miramos a las madres que tienen hijos pequeños, casi todo el tiempo nos decimos a nosotras mismas, e incluso a las madres: si tú supieras lo que tienes en las manos, puedes hacer con tu hijo lo que quieras. Lo llevas, lo traes, lo sientas, lo pones, lo sueltas, y él va y viene a tu antojo. Y es como una masa moldeable en tus manos. Pero una vez empieza a crecer, ten cuidado. No empieces a orar por tu hijo cuando es un adolescente. Amén. Porque ya Amén. es muy tarde. Amén. Desde que está en tu vientre, ora por él y con él. Amén. Canta con él, haz devocionales con él, así sean
momentos cortos de 1 o 2 minutos, enséñale quién es tu Dios. Para que el día de mañana, así como Sansón estuvo ante la disyuntiva de morir siendo burlado por el pueblo filisteo, honró al Señor con lo que sabía. Pidió misericordia y le fue dada. Hay tantas enseñanzas que se le da a las madres, tantas cosas que se les dice. Yo esta tarde decía, hablando sobre esta escritora que decía, yo ruego a las madres del mundo que vuelvan a su casa. En los tiempos de antes no existían los colegios, las escuelas. Había una educación dentro del hogar. Las madres eran las que enseñaban a sus hijos a leer, a escribir, a bordar. Los padres se enseñaban a trabajar en la tierra y la educación era exclusiva del hogar. Nadie más intervenía en la educación de los hijos. Pero con el cambio del tiempo, con el crecimiento del mundo, con el cambio cultural que ha existido en nuestros tiempos, con los roles de las mujeres que han ido variando conforme los años pasan, con la situación económica global en el mundo, con la tecnología creciente, poco a poco la madre se ha ido desplazando fuera del hogar. Y yo te voy a decir una cosa en esta noche. Yo vuelvo a repetir lo mismo que esta tarde dije. Si no es imperativo que estés fuera de tu casa, ama lo que tienes adentro y cuídalo. Prefiere estar más horas con tus hijos que más horas consiguiendo dinero para tus hijos. Prefiere pasar más tiempo dialogando con tus hijos que más horas llevando a tus hijos a escuchar a otros hablar en el cine o en la televisión o en el programa. Ser madre no es una deshonra. Tener un título universitario tampoco es la gran cosa. Porque uno puede ser un ingeniero, un arquitecto de una compañía X. La gente va y viene. Tú cambias de trabajo, cambias de ciudad, cambias de amigos, pero nunca cambiarás de familia. Amén, amén. Tu familia siempre será tu familia. Amén. Tus hijos siempre serán tus hijos. Valora el tiempo que tienes con ellos, cuídalos, abrázalos, comparte con ellos la palabra. Crea un ambiente en tu casa donde tus hijos sepan desde la infancia quién es tu Dios. Amén. Y a las madres de los adolescentes, tal vez la etapa es difícil. A veces parece que en la adolescencia como que todo lo que hicimos se echa a perder. Como que aparentemente todo lo que trabajamos por mucho tiempo, si lo trabajamos a conciencia, aún aunque lo trabajemos a conciencia, a veces pareciera que se esfuma, que se va. Pero no creas. Lo que bien se aprende, mal se olvida. Tu hijo adolescente rebelde sabe quién es Dios si tú se lo enseñaste. Tu hijo adolescente que está en depresión sabe que hay un Dios que sana. Tu hijo adolescente que está pasando por la triste situación que hay en nuestros tiempos de la confusión de género, del rol de género y de las desviaciones de tipo sexual, confía. Si tú le enseñaste el camino, él sabrá encontrarlo. Pero yo quiero también en esta noche dar esperanza a las madres que trabajaron muy duro y enseñaron los principios de Dios. A veces cuando escuchamos la palabra que nos dice, si tú crías a tu hijo en el Señor, nunca se va a apartar.
Y cuando llegamos a un punto del camino en que sí se apartó, ¿cómo se rompe el alma? ¿Cómo se pone de incrédulo el corazón? Porque uno dice, yo hice lo que dice la Escritura. Yo hice lo que el pastor me enseñó. Yo hice lo que la esposa del pastor en conferencias me daba. Yo hice mi parte. ¿Qué pasó? Tal vez tienes a un Sansón en casa que fue criado con los principios y los valores del Evangelio, pero que en la medida en que crece parece que los está olvidando. No creas. Qué lindo es poder venir al Señor cuando has sabido que has hecho tu parte, que has trabajado y que has sembrado, y tú le puedes decir a Dios, yo hice lo que tú me dijiste que hiciera. Amén, gloria a Dios. Yo le enseñé lo que tú me enseñaste. Yo lo guié por donde tú me guiaste a mí. Ahora es tu trabajo. Yo confío en tu parte. No se sientan avergonzadas madres que están luchando con hijos que están fuera de los caminos del Señor. No se sientan avergonzadas madres que tienen hijos descarriados. Si tú le enseñaste bien quién era tu Dios, el mal se olvidará de quién es Él, y sea como sea, regresará al camino. Ten fe en esta noche. Ten fe en esta noche. Si tu hijo está bien pequeñito, trabaja tanto como puedas. Ojalá que nunca nadie tenga que cuidarlo, sino tú. Y si alguien tiene que cuidarlo, busca lo que sea mejor. Pero enséñale, persíguelo, como dice la Escritura. Estas palabras repetirás a tus hijos. Amén. Cuando te levantes, cuando andes por el camino, cuando te acuestes. Cada momento repite las palabras. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye muchacho, el Señor nuestro Dios es uno. El Señor nuestro Dios es uno. Una es la doctrina, uno es el camino, uno es el bautismo, una es la salvación. Oye muchacho que estás creciendo, uno es Jesucristo. Pero si llegas al punto en que tu hijo se quiebra y elige otro camino, no te preocupes. En el nombre de Jesús te digo, será temporal. Tu muchacho regresará al camino. El Señor hará la obra que empezó contigo cuando él era un bebé. No pierdas la esperanza. Sansón al final de sus días reconoció quién era Dios. Y aún teniendo que sacrificar lo que hizo y muriendo de la forma en que murió, murió en el Señor. Amén. Y tal vez parece trágico su final, pero la enseñanza de sus padres no fue vana. Amén. Vamos a orar en esta noche. Y vamos a pedirle al Señor por nuestros hijos. Si tú tienes tu hijo contigo en esta hora, tráelo al altar. Seguramente ya se lo has presentado al Señor. Tal vez tu hijo tenga meses, años, o tal vez tu hijo ya tiene 20, 25 años. No lo sé, tu hija, porque solo vemos mujeres hoy. Pero ahí en tu corazón tráete a ese otro hijo. Tráete contigo a ese hijo rebelde. Tráete contigo a ese hijo que menosprecia tu consejo. Tráete contigo a ese hijo que no quiere seguir al Señor. Y ¿saben qué? Hijas que están aquí, sus madres les han enseñado el camino. Sus madres les han enseñado quién es Dios. Si tu madre hace muy poco conoce a Cristo, no podía darte mucho en el tiempo de antes, pero tu madre ahora conoce a su Salvador. Y tu madre ahora quiere hacer un pacto con Dios de que hará lo mejor para ti y por ti. Si te trajo a este lugar, tal vez aunque no querías, es porque te ama y quiere que escuches la palabra de Dios. Nada en el mundo traerá para tu vida realmente saciedad. Nada traerá para tu vida consuelo. Solamente el amor de Cristo. Hija, el Señor te ama. Hija que te has apartado del Señor,
Las enseñanzas de tu madre están grabadas en tu alma y no las podrás borrar nunca, por más que quieras. Hija que viniste solita, que no tienes a tu madre contigo aquí en esta hora, porque no conoces al Señor. Regálate a las generaciones venideras el regalo, el precioso regalo de tener a Cristo en el corazón. Tú no estás solita aquí, señorita, adolescente o joven, que viniste sola a este campamento. Algún día quizás serás madre y el poder de Dios se glorificará en tus hijos, porque tú sí podrás enseñarle quién es Dios y lo que Dios ha hecho por ti. No tengas temor, el Señor está a tu lado y te da esperanza en esta hora. No vamos a rendirnos con nuestros hijos rebeldes ni difíciles. No vamos a rendirnos con nuestros hijos apartados. Vamos a luchar por ellos como la mujer de Manoah. Vamos a seguir enseñando conceptos y preceptos de Dios y dejemos el demás trabajo al Señor. Tú que tienes ese niño tan precioso en tus brazos, si supieras lo que tienes en la mano, ofrécela al Señor, ofrécela en santidad, ofrécela en búsqueda. Dile: Señor, esta hija es tuya, tú la pusiste en mi vientre, ha venido a este mundo, quizá no la esperaba, no lo sé, pero aquí está, y si aquí está, tú tienes propósito para ella. Oh Señor, bendice a mis hijos, bendice a mis hijos, a los que están en casa en esta hora. Yo quisiera en el nombre de Jesús exhortar a las madres: madres, regresemos a casa, más tiempo con nuestros hijos, más altares familiares, más oración, más lugares que visitar donde se adore al Señor. Apóyalo para ir a convenciones, a campamentos, a encuentros, a oraciones, a reuniones de jóvenes. Sé tú la primera en estar allí al lado de tu hijo, de tu hija, apoyándolo en todo lo que tenga que ver con la búsqueda de Dios. No tengas temor, tu hijo es de Dios y será guardado y preservado. Vamos a orar por nuestros hijos en esta hora. Yo voy a pedir al hermano Marcos, como sacerdote del Señor, que él a través de esta oración bendiga a nuestros hijos y bendiga a estas madres en el nombre de Jesús.